Bienvenidos a un programa nuevo de Escuela para Madres y Padres. Yo soy Liana Tábora y siempre muy contenta de compartir con ustedes temas de tanta importancia para nuestros hogares. Les recuerdo que ustedes pueden compartir con nosotros sus dudas al teléfono en estudio, a nuestro nuevo número de WhatsApp o en nuestra transmisión en vivo por YouTube. Los encontramos nuevamente en otro de nuestros programas, Escuela para Madres y Padres Responsables y o Tutores. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que sé que se van a quedar sentados, que es violencia en el hogar y sus consecuencias en los hijos, en los adolescentes y en el que sufre la violencia. Muchos niños y adolescentes son expuestos por sus padres a ser testigos de la violencia doméstica y al haber ser víctimas de abuso conforme va pasando el tiempo. En este hogar y en este programa vamos a tener hoy dos invitadas de la Asociación Calidad de Vida. Ellas son la psicóloga Dilcia Sánchez y la abogada Alejandra Salgado. Para seguir hablando sobre la violencia, vamos a definir esta palabra y ver los tipos de violencia que hay. Bienvenidas a nuestras invitadas. Gracias. Espero que sea de mucho enriquecimiento hoy, ¿verdad? Para hacer un despertar en este tema. Bueno, ¿qué es la violencia en las familias? ¿Y cuáles son los tipos de violencia que podemos encontrar y en qué consisten? Cuéntenos, licenciada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Dilcia Sánchez, psicóloga de la Organización Calidad de Vida, como usted bien lo dijo. Y el tema de la violencia realmente tiene una definición muy amplia, ¿no? Porque para muchas personas es el hecho únicamente de ejercer el poder sobre otras, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con golpes. Puede ser, como lo hablábamos fuera del programa, una violencia psicológica en donde solo con el hecho de hablar y decir cosas que dañen la autoestima de otra persona ya es violencia, ¿no? Entonces ese ejercicio de poder desigual del cual viven muchas personas independientemente de la edad, lastimosamente pues desde la familia se ejerce esa situación y eso se continúa en todos los contextos del cual la persona está viviendo, ¿no? O sea que es un poder desequilibrado. Exacto. Que se usa de manera destructiva. Exactamente, destructiva para herir no solamente a la mujer, sino también a sus hijas e hijos, independientemente de la edad. Conocemos a muchas personas y yo desde la atención veo mujeres con heridas de la infancia, que fueron víctimas de esa violencia de parte de su papá o de su mamá, ¿verdad? Generalmente con la mamá a través de la escalera de la violencia, que es la que se genera a raíz de la violencia doméstica que su madre vive en el entorno. Y posteriormente eso se continúa con la pareja que se elige, que generalmente el patrón de la violencia que trae es también generalizada desde el hogar. Entonces vemos cómo desde la familia, que es la que debe construir nuestro espacio de vida, como seres humanos felices, diría yo, ¿no? Venimos a vivir una situación en donde somos víctimas constantes de una situación que no nos hacen crecer ni ser felices en nada de lo que hacemos o vivimos. Entonces, bueno, la violencia, ya vean, es un poder que destruye a los demás, que puede ser física, emocional, psicológica, económica. ¿Verdad? El poder económico, ya sea porque dependen de esta persona que ejerce el poder o porque también les manejan su propio dinero, el dinero que se gana. Y dentro de ellos también está el abuso sexual y la trata de personas. Así es. Abogada, cuénteme sobre estos tipos de violencia y desde su punto de vista legal. Quiero que también hagamos un paréntesis porque la mayoría son mujeres las que sufren esta violencia, pero también hay hombres, ¿verdad? Hay hombres que creo que denuncian menos porque les da vergüenza, creo yo. La mayoría. Son muchos, yo creo que son hombres que han sido sobreprotegidos o sumisos por una madre autoritaria y siguen buscando la figura materna, ¿verdad? Bueno, cuéntenos su opinión desde la parte legal o su experiencia. Ok, bueno, muchísimas gracias y muy agradecida, ¿verdad?, por el espacio.
Claramente, bueno, y jurídicamente hablando, hay dos grandes diferencias, ¿verdad? Y aparecen en cuanto hablamos de violencia doméstica. Que violencia doméstica es toda aquella acción de violencia, ¿verdad?, que se ejerce en contra de un hombre o de una mujer. Se ejerce en una relación de pareja o donde hubo una relación sentimental, ¿verdad? Y hay una ley especial para esto. Y en esta ley se desglosan los tipos de violencia que ustedes acaban de mencionar. Violencia psicológica, sexual, física, patrimonial y económica. Y asimismo está la diferencia de lo que es el maltrato familiar, que antes era conocido como violencia intrafamiliar. Desde el año 2021 entró en vigencia un nuevo código penal en donde ya no se habla de violencia intrafamiliar. Actualmente hablamos de maltrato familiar. Podríamos decir que es lo mismo, solo que cambia el nombre. Y esta ya es un delito. En cambio, violencia doméstica viene siendo como un llamado de atención. Una falta. Una falta, correcto. En donde ninguna persona va a ir detenida porque se le denuncie por violencia doméstica, a menos, ¿verdad?, que sea una acción infraganti. Que sea en el acto, ¿verdad?, que la policía detenga a esta persona ejerciendo la acción violenta en contra de su pareja o su expareja. Y los números, por ejemplo, de denuncias que se interponen en el juzgado especial contra violencia doméstica es altísimo. Y usted lo mencionaba, en realidad las mujeres son las que más denuncian. Quizás hay un factor de la misma cultura, ¿verdad?, patriarcal que gobierna en nuestro país, en donde se sabe pues de los roles de género y esas relaciones desiguales de poder también que se dan, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, en donde se cree que el hombre tiene una superioridad en cuanto a la mujer, y más en un hogar. En cuanto a maltrato familiar, pues el maltrato familiar también viene a consecuencia de esa violencia doméstica. Y tenemos definido de que cuando hay una situación de violencia doméstica y hay una reincidencia, se convierte en un maltrato familiar, convirtiéndose en un delito. También los números son muy altos que se conocen actualmente de maltrato familiar y las resoluciones pues actualmente son pocas. Hablamos de cantidades de hasta de 2.000, 3.000 denuncias, ¿verdad?, que se interponen al año, y al final pues las resoluciones suelen ser muy bajas. Muy bajas las resoluciones. ¿Y qué podemos hacer para que esto mejore? Porque esto tiene que llegar a que podamos contribuir a que se termine, o por lo menos los índices bajen. Yo creo que ahí tanto los padres como las madres están muy involucrados, porque es la manera en cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo lo estamos educando. A mí me parte el corazón cuando veo niños maltratados o cuando escucho adultos que me cuentan cómo eran disciplinados con un rigor y una violencia, pero el adulto ¿sabe qué dice? Dice, gracias a eso no soy ladrón. Eso es mentira. Ahí se está enmascarando diciendo que están educando. En realidad lo que están es sacando la ira. Sí. Y ellos también fueron víctimas de ese abuso, pero es cómo se naturaliza, como usted decía ese término, de que gracias a esas palizas soy lo que soy ahora, y no es cierto, porque eso deja heridas emocionales, ¿verdad, licenciada? Fíjese que recordando eso, vemos en las redes unos posts que sacan de la chancla, que se ha vuelto así como jocoso, lo ponen, ¿no? Sí. Pero ponen esas situaciones como que fueron los mejores recuerdos, sí, y divertidas en la infancia. Y yo asumo que nadie disfrutó un golpe, ¿no?, cuando fueron niños. Y justificamos muchas veces esa violencia porque también carecemos de esa posibilidad de ver la vida de una manera diferente si no es con los golpes. No acostumbramos a pensar, si yo no le pego a mi hijo o a mi hija, esta niña me va a pegar a mí. Entonces mejor le pego yo primero antes de que ella venga y actúe de una manera incorrecta, ¿no? Y se asume que eso es lo adecuado. Que si no corregimos con el golpe, no hay una respuesta favorable, pero sabemos que jamás va a haber una respuesta favorable a través de la agresión. Sí. Si no, entonces los niveles de violencia en nuestro país no estuvieran como están actualmente, en donde los índices de femicidio, de intento de femicidio, de homicidio son altísimos, y no necesariamente por la violencia organizada nada más, sino también por las estadísticas que vemos al interior de las familias, ¿no? Como
Actualmente hay mujeres y hombres que son asesinados por situaciones de ira, por ejemplo. No hay control de la ira, no hay control de las emociones, no manejamos adecuadamente los recursos que tenemos, ¿no? A nivel emocional y afectivo, sino que sale la parte salvaje del ser humano actuando de manera irracional hacia niños y niñas. Ajá, perdón. Sí. Sí, lastimosamente. Sí. Bueno, entonces vemos qué triste y cómo hemos normalizado esas situaciones y estamos educando así. Y vemos la ira en la gente. Otra situación que puede tener alguna salida es que la pobreza y las tensiones económicas generan tanto estrés que ¿qué hacemos? Reaccionar de manera iracunda. Con esa impulsividad y lo que nos está faltando es una buena educación emocional, ¿verdad? Y que dejemos las mujeres de educar machitos, sino educar hombres que puedan luego entregarse y amar y respetar a una mujer, que no los eduquemos con las creencias de la infidelidad, como le digo, de no valorar una sola persona en su vida, porque es la única manera que van a ser felices. O dejar ir. O dejar ir. Porque al final es someternos a una relación en donde las personas no son felices, no están construyendo un futuro adecuado para ellos, sus hijas e hijos. Es como reconocer, ¿no? En este lugar ya no me siento bien, sí. No voy a agredir, voy a dejar un poco esa falta y voy a reconsiderar también mis emociones, cómo trabajarlas con un especialista, pero a nivel individual, ¿no? Porque también podemos ver en la sala de atención que hay personas, hombres o mujeres, que buscan la terapia de pareja, pero siempre queriendo justificarse ellos o ellas, ¿no? Es encontrar ese equilibrio, es buscar lo más sano, ¿no? Que podemos tomar. Si es dejar pasar un poco la página, ¿no? Y tomar como amigos una relación sin seguir hiriendo a nuestros hijos e hijas, y a la vez encontrar también la oportunidad de reencontrarnos, ¿no? Como individuos que somos, o individuas. Sí. Ahí necesitamos educar a nuestros hijos para que puedan conocerse y hacer momentos de introspección para poder llegar a poder decir, tengo que soltar esto, tengo que avanzar, no puedo estancarme con esta relación. Y hoy queremos educar al que sufra violencia o maltrato familiar, que no se quede solo, que eso se puede detener, que piensen en los niños, en los adolescentes que presencian esas peleas, esas discusiones entre sus padres o algún miembro cercano de la familia. ¿Qué efectos, licenciada, pueden ser de largo alcance para estos niños o adolescentes que ven en sus casas esa violencia? Bueno, lo primero es repetir los patrones. Es encontrarse parejas que estuvieron tanto en el rol de su mamá o el de su papá, ¿no? Es no poder, la depresión, ¿no? Que es algo que en nuestro país los índices están muy elevados, personas con muchas depresiones, que es a raíz de la violencia que vivieron en la infancia. Es también esa imposibilidad de poder establecerse a nivel laboral. Personas que no encuentran lo que quieren en la vida, ¿no? A dónde quieren llegar, qué es lo que quieren estudiar o en qué quieren profesionalizarse. Son muchas situaciones que vive una persona a raíz de la violencia. Es tener una vida vacía, ¿no? Sin un oriente, sin un por qué, ni un para qué. Y cuando los niños son el foco de la violencia, vamos a tener después gente susceptible a las adicciones. Exacto, esa es otra de las problemáticas enormes. Es drogas, alcohol. Y ahorita que estamos permitiendo en nuestras casas el uso de celular, los estamos preparando para ser presa fácil de cualquier adicción. Sí, estaba leyendo estadísticas que de 10 adolescentes, 1
va a tener problemas de adicción. Imagino que se va a triplicar esto cuando ya desde chiquitos les damos el celular. Pero bueno, es otro tema, pero siempre hago mi pildorita en adicción. Exacto, y es importante reconocer, ¿no?, que las adicciones no solamente son sustancias, son también esa parte tecnológica mal utilizada. Precisamente hoy venía conversando con la persona que me trajo y me dice que ya está grande el muchacho. Me dice, no, yo todavía no me he casado. Me dice, tengo mi novia, pero tengo que trabajar en algunas cosas que yo tengo como hombre. Me dice, tiene vicios. Entonces vemos que él ya tiene la conciencia, ¿no? Pero hay muchas personas que no. Y se casan con la idea de formar un hogar, pero también sin soltar situaciones que le van a llevar a futuro problemas con los hijos e hijas, ¿no? Entonces es como prevenir. El trabajo de prevención primaria y secundaria son cosas que desde la psicología la tenemos que abordar siempre con las mujeres, especialmente con las adolescentes, para que ellas también sepan reconocer cuáles son los canales más favorables que deben de llevar en la vida cuando ya sean muchachas, ¿no? Y les toque tomar decisiones, elegir una carrera o elegir una pareja. Exacto, y cuando hay violencia en la casa, se crece sin autoestima, sin confianza en uno mismo. Uno se cree un fracasado, un bueno para nada. Entonces imagínese de adulto. O sea, han formado unos apegos inseguros, evitativos, ansiosos, porque a veces son las personas donde sus padres desbocan su ira. ¿Verdad? ¿Qué tipo de personas vamos a formar? Felices creo que no van a poder lograrlo, porque sintiéndose con esa autoestima tan baja es muy difícil ser feliz. Es ausencia total de amor propio, es ausencia total de una identidad clara. Exacto. Los jóvenes en nuestro país muchas veces carecen de esa guía, ¿no? Cómo llegar a lograr a tener mi propia identidad y no ser toda la vida el patrón de otros. Exacto. No, sino que saber qué soy, quién soy, para dónde voy, qué quiero, dónde estoy dispuesto o dispuesta, ¿no?, a seguir, ¿no? Y cuáles son los miedos que tengo. Enfrentar esos miedos, pero con esa coraza, ¿no?, de protección, que es una familia responsable, padres y madres responsables de ese hijo y esa hija. Lastimosamente, y como lo hablábamos fuera del programa, las mujeres estamos llevando una enorme carga, una enorme responsabilidad, y aparte y agregado la violencia que se vive, ¿no? Son muchas cosas que limitan y que hace como más difícil el camino, especialmente para los niños y niñas. Sí, por eso tenemos que hacer ustedes un cambio, nosotros un cambio, cada uno. Si cada uno pone un granito de arena, vamos a salir de este círculo tan nefasto de la violencia, porque la violencia no solo tienen que ser golpes, sino verbal. Las descalificaciones, las humillaciones que se hacen en los niños. Ay, nunca vas a poder. Padres demasiado exigentes, perfeccionistas, controladores, también ejercen muchísima violencia, donde el hijo nunca se siente suficiente, o la pareja del que es perfeccionista nunca es suficiente, nunca está hecho algo tan bien como para llenar las expectativas. Y cuénteme, abogada, desde su punto, ¿cuál ha sido su experiencia? Sí, bueno, yo he escuchado, ahorita analizaba, ¿verdad? He escuchado muchas declaraciones, por ejemplo, nosotras atendemos mujeres. He escuchado muchas declaraciones en donde ellas nos dicen, pero es que es un excelente papá por el hecho de que hay una retribución económica, ¿verdad? Cumple con su obligación económicamente hablando. Pero ya en sus declaraciones me manifiesta, me insulta en frente de los menores, me golpea en frente de los menores, me prohíbe, me humilla en frente de los menores. Entonces ahí es de crear esa conciencia, ¿verdad? Una es el factor económico, pero... Y ustedes lo mencionaban, cómo todas esas acciones de violencia influyen negativamente en la autoestima, por ejemplo, de los hijos e hijas, en la normalización, ¿verdad?, de la violencia. Entonces ahí les dejamos en claro de que el hecho de que le insulte, le humille, le ejerza todas estas acciones de violencia en frente de los menores, no es un buen papá tampoco. Entonces, que toda aquella persona que ejerce esa violencia, a pesar de su cumplimiento o de sus obligaciones económicas con sus hijos e hijas,
tampoco necesita ejercer esa acción violencia en frente de sus menores. Entonces ahí es una forma de sensibilizar a la población también, a las mujeres también que hacen este tipo de comentarios o que tienen este tipo de pensamientos y eso se basa pues en la normalización, de que no es necesario de que este hombre esté ejerciendo todas estas acciones de violencia. Y legalmente hablando también, esto es un agravante. Toda aquella acción de violencia que se genere a la pareja, a la expareja, en frente de los menores, es una situación agravante. En el caso, por ejemplo, de maltrato familiar, puede aumentar de 2 a 5 años la pena si se ejerce en frente de menores. Entonces, y los hijos e hijas son entrevistados. Si son menores, por ejemplo, lo pueden hacer a través de un psicólogo o una psicóloga y va a salir, ¿verdad?, en el dictamen todas aquellas acciones de violencia. Y a veces los niños cuentan de una manera tan inocente como papá golpea a mamá. Y en esos dictámenes se ve reflejado y ahí se va a acreditar la agravante. Entonces va a tener una consecuencia a toda aquella acción de violencia que genere en frente de ellos. Usted ha dicho algo muy importante que quiero enfatizar, porque hay mujeres que dicen, no puedo dejarlo porque es buen padre. Pero ¿cómo va a ser buen padre si le pega? Si le pega a la pareja. O sea, ¿cuál es el ejemplo? No es cierto, no es buen padre. Yo he escuchado mujeres licenciadas, imagino que usted ha de tener otros, que dicen, no, es que él me trata como una reina. Y llora el 80% de los días. O sea, ¿cómo es la manipulación a lo que se llega? Te trato como una reina, le meten en la cabeza a las mujeres, pero las hostigan, las llaman 1000 veces, son sumamente celosos, quieren saber dónde van, con quién, por qué, quiénes estaban, qué dijeron. Ese es otro tipo de hostigamiento. Y quería agregar algo bien importante y que no tenemos que olvidarlo, y este programa creo que es muy importante que lo hablen, ¿no? Y es la violencia en el noviazgo. Sí. La violencia en el noviazgo que muchas veces está tan enmascarado. O sea, la niña viene de un hogar violento, normaliza y naturaliza la violencia de sus papás y luego encuentra una pareja, un novio. Puede ser un chico como ella, de la edad de ella, no necesariamente mayor, y está ejerciendo una violencia sobre ella. Entonces invito a las chicas que ven en este programa, a sus mamás, a sus papás, que vean, ¿no? Que vean esas banderas rojas que se están estableciendo muchas veces cerca de ellas, de novios que aparentemente las quieren o viceversa, ¿no? Porque tenemos que hablar aquí por ambos lados, ¿no? Hombres y mujeres. También los chicos también pueden tener novias que los violenten. Controladoras. ¿No? También, o sea, la diferencia está en que la mayor o el mayor índice negativo es para nosotras las mujeres, pero también, ¿verdad? No queremos que los hombres sientan que solo ellos están en lo malo, también independientemente, pero se ganan lastimosamente el premio mayor en los hombres. Sí. Pero que vean, ¿no? Esas banderas, que reconozcan cuando el novio esté ejerciendo un poder, cuando le esté queriendo privar de cosas que a ella le gustan, limitando sus espacios con sus amigas y amigos, cómo se vistan, lugares que frecuenten. O sea, son cosas que las niñas también tienen que ver. Porque tenemos Quiero hablar sobre esas banderas rojas que ella mencionó. El aislamiento. Solo quieren que pasen con ellas. Ah, sí. ¿Verdad? Es uno de los que usted mencionó. El querer cambiar a la persona, ¿verdad? Sí. Que deje de su gusto. Querer ser un espejo de él o de ella. Ajá. Tenés que ser como soy yo. Ajá. Y los gustos que tengo yo. Lo hemos visto hasta en unos artistas. Yo me he fijado algunos artistas que agarran hasta la misma forma de vestir de la otra persona, los colores, y salen en la foto así como que fuesen dos gemelos, ¿no? Que normalmente hacemos eso con los gemelos, que los vestimos igual. Entonces, esos comportamientos que aparentemente no son ofensivos, que son inofensivos, pero que al fondo, si analizamos, vemos una realidad diferente, ¿no? Entonces, ver también y como prioridad la prevención de la violencia en la etapa del noviazgo. Porque si esta chica, este chico se casan, ¿qué va a pasar posteriormente, no? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cuánto va a durar esa luna de miel? Nada, porque, y lo peor es que en el noviazgo a veces las mujeres tenemos, creo yo, una fantasía de que vamos a recuperar a la gente. Idealizaciones. Una idealización. Las mujeres no somos centros de rehabilitación.
que eso, véalo, no somos centros de rehabilitación, pero a veces creo que ese instinto maternal nos hace... Pero ese instinto es aprendido, porque nosotras no nacimos con la idea de ser mamás. Ninguna mujer nació, yo de chiquita, no, es porque vi patrones. Estoy siguiendo patrones, estoy repitiendo comportamientos, ya sea de mi mamá o de las mujeres que están alrededor mío. Bueno, ahí yo discrepo un poquitín, le voy a decir, porque ahorita soy abuela, les cuento, y tengo una nieta de casi 9 que no con una diferencia, la hermanita tiene va a cumplir 3, pero esa niña maternal desde que chiquitísima, siempre andaba envolviendo cosas, arrullando, pero no teníamos otro bebé en casa, solo ella. ¿Me entienden? Yo creo que... Fíjense que mi hija igual ha sido así, mi hija menor. Tampoco yo se lo he desarrollado, pero siempre hay cosas que tal vez uno considere que no es visible para ellos, pero todos los niños como que captan, ¿no? Del ambiente, muchas cosas, esas señales. Y sí, hay unas que tienden, podríamos decir. Yo creo que Dios nos ha dado el don de ser madres y creo que también es natural. Pero bueno, pues aquí vean que un patrón que pueden copiar ustedes es el respeto a las diferencias. Ahorita tenemos una llamada. Sí. Bueno, vamos a escucharla. Buenos días. ¿Quién habla? Hola, buenos días. Hola. Hola, hola. Hola, buenos días. Sí, gracias por llamar. Cuéntenos. Yo quería hacer una pregunta. Yo no soy madre todavía, pero a mí me gustaría poder tener hijos y la verdad que yo siempre tengo un miedo al poder ser mamá. ¿Hay algún tipo de terapia que yo pueda recibir o ayuda o consejos de alguien que yo pueda recibir para ser una excelente madre y poder pasar esos consejos a mi pareja? Bueno, yo en primer lugar quiero que ser madre es nuestra naturaleza femenina. 2, no sé por qué tiene tanto miedo. Quiero que sepa que no hay madre perfecta, ¿verdad? Sí nos podemos esforzar por ser buenas, pero no hay madre perfecta. Le dejo la palabra a la licenciada. Es interesante esa pregunta, ¿no? Porque creo que uno de los mayores miedos que tenemos las mujeres, si queremos tener una familia, porque no tampoco es opcional, ¿no? Realmente ser mamá es opcional, ser esposa es opcional, se quiere o no se quiere. Pero creo que aquí el punto es empezar a trabajar por nosotras mismas, ¿no? Empezar por mi autoestima, por mi propia seguridad, por mi propia identidad como ser humano. Y luego la vida nos va presentando esas opciones, ¿no? Y saber reconocer, saber ver si esta persona que yo estoy eligiendo como pareja realmente cumple mis expectativas. Y tener miedo es natural, ¿no? Todo lo nuevo genera un poco de temor porque es un mundo por conocer. Así es. O sea, tal vez yo conocí la historia de mis padres, pero yo voy a escribir mi propia historia. Así es. Y al final invito a mi querido oyente que vea también con esos ojos del amor personal, ¿no? Que usted va a dar lo mejor para usted y eso se va a retribuir en el resto. Que la otra persona va a traer un compromiso para usted también. O sea, no solo es lo que vamos a dar nosotras como mujeres, sino más bien pensando en qué voy a recibir yo. Y voy a recibir lo mejor de lo que yo quiero, ¿no? Al final es no cuestionarnos tanto solamente en lo mío, sino en lo que viene también para recibir. Yo le haría énfasis, descubra por qué tiene tanto miedo, llévelo a la reflexión, si quiere puede consultar con un psicólogo o psicóloga para que vea de dónde le vienen esos miedos y pueda avanzar. Yo soy mamá y le digo que los hijos no hacen falta cuando no están, pero qué felicidad. Vamos a dar los números de atención, cuando se pueda en el programa. Perfecto. Y ella que lo anote para que ella, si tiene, pues igual nosotras podemos, sus consultas podemos igual atenderlas. Somos un grupo de psicólogas que está en la organización y que estamos dispuestas a apoyarles, ¿verdad? Porque sé que a veces esos temores vienen por muchas razones. No podemos saber la de ella, pero hay muchas razones que llevan los miedos.
pero los miedos también se enfrentan, ¿no? Así es. La vida es para adelante, para descubrir esas habilidades que tenemos y ese amor propio, sobre todo, que tenemos como mujeres, y que tenemos que ir aprendiendo también a desaprender muchos prejuicios que hay en la sociedad y que lastimosamente las tenemos acá las mujeres, ¿no? Sí. Los cargamos en los hombros y, bueno, obviamente a las jóvenes, yo como ya una persona un poquito más grande, considero de que tienen que seguir esos sueños, ¿no? Y ver lo mejor del hombre que se les acerque, no cualquier cosa. Así es. No cualquier cosa, ser selectivas. Hay muchas personas, hay muchos hombres buenos. Yo sí estoy consciente que aunque hay muchos violentos, todavía hay personas que se pueden rescatar. Exacto. O sea, no es que yo las voy a rescatar, No. sino rescatar de ese Sí. montón de posibilidades, ¿no? Sí. Porque como dijo usted, no somos centro de rehabilitación, las mujeres no nacimos para formar hombres, ¿no? Ellos tienen que también tener su propia... Sí, ni para educarlos. Sí. Por favor, que vengan educados. Lo Bueno, mejor. vamos a una pausa. Les animamos a que nos escriban, hagan preguntas, nos llamen. En unos momentos nos volvemos a ver. Bueno, regresamos con este tema que a mí me parece sumamente interesante porque es el diario vivir. Vamos a leer una preguntita que nos hace Nubia Torres: ¿qué hacer con un padre narcisista que insulta la inteligencia del hijo aunque la madre lo valide constantemente? Él siempre se siente que no hace suficiente para su papá. Vamos a darle el nombre de entrada, es maltrato familiar, ¿no? No sé cuántos años tendrá su hijo, ¿verdad? Puede ser un adolescente. Generalmente cuando están adolescentes hay ese choque entre papá e hijo o mamá e hija, ¿no? Que es como ir buscando un poco la validación. Todo ser humano busca su validación y el ser aceptado por su papá o por su mamá, cualquiera de los dos casos, ¿no? Pero cuando la situación del padre se vuelve conflictiva y cuando el papá no quiere reconocer pues el derecho de su hijo, de su hija en diferentes momentos, aquí lo importante es que la mamá se llene de mucho valor, ¿no? Y que ella haga frente a ese hombre, porque al final es su hijo, ¿no? Es cierto que él tiene su derecho como papá, pero no tiene el derecho a violentarlo, ni a destruirle de repente muchos sueños que este chico está llevando, ¿no? Creo que sí tenemos que hacerle ver las cosas de una manera correcta, no sin entrar en violencia. De repente los hijos fallamos. Muchas veces fallamos porque somos inmaduros, porque estamos en formación. Pero ¿cuál es el deber de nosotros como mamá o papá, no? Hacerle ver, no siempre de una manera grotesca y grosera. Tenemos para eso la capacidad de análisis, de conciencia, ¿no? Ella, pues lastimosamente la mamá no puede hacer el cambio de cómo actúe el padre, pero sí a través de lo que ella pueda realizar como mamá, eso puede venir un poco a compensar la situación que está viviendo el hijo. Tal vez a tratar de hacer un blindaje, aunque el peso del papá en la vida de todo ser humano es necesario. Pues es valiosísimo. Y cuando el papá descalifica y deja ese sentimiento que va a tener un niño con bajísima tolerancia a la frustración, que le va a ser muy difícil recuperarse de problemas. Pero, pues, pero si tiene a su mamá, exacto, y su mamá está fortalecida y la mamá cuenta con herramientas emocionales oportunas, ella puede hacer esa parte que de repente el papá no ha sabido realizarla, no por sus propias situaciones, conflictos, ¿no? A veces se dan en los psicópatas integrados, porque de repente ella también está pasando violencia, de repente ella no la reconozca, porque generalmente el hombre que ejerce violencia con los hijos también lo ejerce con la mujer, pero le invito a ella pues a reconocer un poco cómo está ella también, cómo está siendo tratada por su pareja. Y también que si hay una red de apoyo en la familia con otras figuras masculinas, pues tratar de acercar a este niño y que los niños entiendan, comprendan, porque comprender es aliviar
saber que no hay papás perfectos y que muchos estamos cometiendo errores y que no lo hacemos de mala fe, a menos que tengamos algo en la cabeza malo que no nos funcione bien. Exacto, sí, las emociones no siempre van a ser igual. Exacto. A tomarlas igual. Y también que pueden haber algún trastorno, porque la gente tan violenta que quiere hacer que destruya a otros no está sana mentalmente. Sí, emocionalmente están destruidos, pero tampoco podemos justificarlo, ¿no? O sea, aprender a reconocer al agresor también es no justificarlo. Es que esta persona también carece de empatía, ¿no? Carece del amor hacia el entorno. Y no somos nosotras las que venimos a transformar esas mentes, ¿no? Cada quien también tiene que ejercer su propia labor. Exacto. Para reconstruir su propia vida, ¿no? Y encontrar una salida ante la violencia que sabe que está Y en esa reconstrucción es importante comprender de dónde viene esa persona, no para justificarlo, sino para reconstruirnos. Los pedazos que están por el piso, recogerlos y entender y poder seguir adelante, porque el perdón nos ayuda, no lo hacemos para que el otro sepa, ni para volvernos a la relación, ni para olvidar, sino para poder ir al pasado y regresar sin llorar. Así es, qué bonita frase. Sí, porque eso es, cuando uno perdona, deja ir. Hay gente que de acuerdo a su temperamento le cuesta. O perdonarnos nosotras mismas. Ese es otro perdón que necesitamos. Ese es un punto importante que podemos tomar, ¿no? Muchas veces las mujeres, sobre todo, nos culpamos por lo que estamos viviendo. O culpamos a veces eso de no tener la acción, ¿no? De no tomar las decisiones. Pero si no tengo las redes, si no cuento con las herramientas, va a ser más difícil. Y que esos círculos de codependencia que se hacen, cuando al final se despierta de eso, es muy importante el perdón para uno, porque uno dice, ¿cómo permití? ¿Cómo pude? Y cuando se ven las consecuencias en los hijos, es más difícil perdonarse. Cuando uno ve hijos que uno ha participado, porque también hay que asumir un poquito de responsabilidad. O sea, pudimos haber hecho algunas cosas, pero no contábamos con los recursos. Entonces, bueno, nos tuvimos que quedar en un hogar violento. Pero claro que duele cuando se ve las repercusiones en los hijos y dice uno, ¿cómo pude quedarme? ¿Cómo pude? Ese perdón tiene que dárselo para seguir adelante con su vida. Bueno, pues entonces ahora cuénteme desde el punto legal. Digamos, ¿qué podría hacer esta mujer desde el punto legal? Sí, ok. Bueno, ella podría asesorarse, ¿verdad? Incluso, y podríamos analizar un poco más el contexto en esta pregunta, como decía la compañera, ¿verdad? La edad. ¿Qué tipo de comentarios hace este hombre en contra de su hijo, ¿verdad? Habría que ver si hay insultos de por medio, si hay humillaciones también, porque al final eso es maltrato familiar. Entonces tendríamos que analizar ese contexto. Podríamos, si ella sí lo desea, podríamos asesorarle y ver, ¿verdad? Cada elemento del caso, cada cuánto este hombre lo hace, si hay de forma constante, por ejemplo, si lo hace en todos los aspectos del menor y cuáles son las consecuencias que el menor actualmente tiene debido a eso, ¿verdad? Entonces, nosotras con el área psicológica, el área legal, siempre tratamos de trabajar de la mano, hacer un trabajo multidisciplinario, porque hay elementos que probablemente se le cuenten a la psicóloga y quizás no se nos cuenten a nosotras. Entonces es ahí donde nosotras hacemos ese trabajo en conjunto y así podemos rescatar elementos muy importantes que quizás solo fueron contados, ¿verdad?, a la psicóloga, y así nosotras ir viendo, ¿verdad?, si se cumple la tipificación del delito, que probablemente sí la cumple en este caso específico, y así pues asesorarle y poder iniciar, ¿verdad?, una acción legal en contra de esta persona. Ahora quiero que hablemos, porque tenemos que hacer una campaña de prevención. Ya dimos algunos tips de cómo usted puede estar siendo violentada sin que la golpeen, ¿verdad? Con descalificaciones, le quitan su dinero, no le dan dinero, le dicen qué hacer, qué no hacer, con quién hablar, la aíslan, no quieren que esté con sus amistades, porque así se mantiene el poder, ¿verdad? Y también ahora en las escuelas, ¿qué podemos hacer para que los docentes también tomen algo de responsabilidad
cómo notar que un niño está siendo violentado y qué hacer por él. Bueno, creo que lo primero es que los docentes suelten el celular. Me parece perfecto. Sí, porque yo tengo hijas en la etapa escolar y a veces ellas, otras niñas que yo conozco, dicen, no, pero la maestra en ese momento estaba con el teléfono o tal cosa. Entonces uno dice, bueno, primero creo es responsabilizarse de los niños en la escuela en el momento que yo se los dejé, ¿verdad? Claro, ya de la escuela afuera soy yo, soy la mamá, etcétera, pero en la escuela creo que es como que los maestros también vean la importancia de estar atentos, de ver esos pequeños mensajes que los niños envían a través de su cambio de comportamiento, porque muchos niños, o los niños en general, muestran cambios. ¿Cómo es posible que a veces no los miremos? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si un niño era muy extrovertido y de repente ya se vuelve ensimismado, retraído, ya no quiere jugar, se llora por todo o pelea con todos, porque a veces ese niño que pelea lo vemos con el bravucón, el que busca pleitos, pero ¿qué pasa atrás de ese niño? Está sufriendo violencia, está siendo golpeado, está siendo violentado de otras maneras, sexualmente, físicamente, psicológicamente. La escuela para padres y madres es otro elemento que hay que retomar porque muchas escuelas ya lo han dejado de lado y lo hacen como meramente formalismo. No, lo hago porque es una obligación una vez al mes, pero ¿qué sentido le estamos dando desde la escuela? ¿Cómo nosotras utilizamos entonces esos medios que tenemos para hacer ver también la importancia de estos espacios que estén más permanentes en la vida de nuestros hijos? Nosotras como organización hacemos un trabajo también bastante cercano en las escuelas en la prevención de violencia. Entonces también que instituciones como nosotras lleguen a muchos lugares, creo que también eso es algo muy bueno, ¿no? Que otras organizaciones también se despierten. Si trabajan con la prevención de violencia, acercarse a las escuelas. Las escuelas están siendo captadas por maras y pandillas. Crimen organizado, venta de drogas. Entonces, ¿qué pasa alrededor de nuestros hijos? ¿Cuál es el ambiente que nosotras vemos o escuchamos? ¿Cómo voy a prevenir eso en mi hija o en mi hijo? ¿Y las escuelas cómo podrían abocarse a una organización como en la que ustedes laboran para formarse o para...? Bueno, nosotras estamos en las redes sociales, Asociación Calidad de Vida, y ustedes solo entran en cualquier página, en cualquier plataforma o red, y ahí encuentra lo que es la organización. Y nosotras podemos facilitarles informaciones, ¿verdad? Al respecto, nosotras hemos tenido acercamiento con muchas escuelas, especialmente en zonas de alto riesgo, ¿verdad? Lastimosamente existen muchísimos. Y pues por lo menos en ese sentido poner nuestro grano de arena. Pero yo sé que hay muchas, ¿no? Que lo hacen, muchas organizaciones. Pero esto va más allá, ¿no? No solamente desde afuera, sino que desde el interior. La escuela es el segundo hogar de nuestros hijos e hijas. Es donde se complementa lo que trabajamos en el hogar. Yo he escuchado a muchas maestras decir, es que yo a los niños ya no les digo nada porque ahora con los derechos de la niñez ya no se puede ni regañar. Siempre hay cosas que hacer. Siempre vamos a tener algo que hacer para prevenir. Pero eso es cierto. Cualquier situación. Mire, yo trabajé en un centro escolar y sí, temible. Porque ahora, si un niño saca malas notas, no es la culpa del niño, es la culpa de uno. O sea, a mí me hacía una maestra que me decía, no, por favor, comprarnos chalecos antibalas cuando damos revisión de exámenes. Es que los niños están muy empoderados, pero en el mal sentido. Exacto. ¿Verdad? Las mujeres las debemos empoderar de que son niñas merecedoras de todo el respeto, de todo el cariño, que son libres para decidir su vida, pero no para saltar de cama en cama, porque eso no es amarse. Es saber lo que valen y lo que merecen. Y los varones igual, que valen, que merecen, que son dignos, que son capaces de respetar, de ser fieles. Esas cosas les debemos empoderar. Pero ahora están empoderados en el mal sentido para el desafío a la autoridad. Exacto, son desafiantes. ¿Pero por qué? ¿Qué causa esa dinámica, ¿no? De estar desafiando. ¿Somos así los padres y las madres? ¿Estamos desafiándonos para lo bien o por lo contrario, no destruyendo un poco ese patrón
que debemos de llevar dentro de la estructura escolar con nuestros hijos. Sí, también. Y las escuelas que tienen que responsabilizarse de lo que, de eso, de dejar el celular, estar atentos, comprometerse con su labor. Yo creo que los formadores de maestros deberían incluir clases de estas. Clases como estas. Y realmente la atención psicológica para los maestros es necesaria. ¿Cuánta carga están llevando también los maestros, no, y maestras en el área escolar, en donde muchas veces no tienen cómo canalizar todo lo que están viviendo a diario, con niños de diferentes lugares, con diferentes problemáticas, no solamente de aprendizaje, sino de comportamiento. Sí. Y ahorita que dice problemas de aprendizaje, ¿sabía que esa es otra consecuencia del maltrato familiar? El niño no puede retener, el niño no atiende en clase y luego lo apalean porque saca malas notas. Entonces, hasta ahí se puede repercutir en los problemas de aprendizaje. Tenemos aquí un WhatsApp que dice: buenos días. Es importante que los padres aprendamos a manejar nuestras emociones para no caer en situaciones de violencia, ser pacientes y tener presente que la violencia no es nunca la mejor solución. Muy bien. Bueno, toda la razón. O sea, el manejo de las emociones es importantísima. Hablábamos antes, cuando nos estábamos tomando un cafecito, que decíamos que el hondureño está lleno de ira. Solo se sube al carro o a su vehículo y usted lo puede notar. Sí. Entonces tenemos mucho que... El vehículo es el arma muchas veces. El vehículo es el arma. Sí. Y lastimosamente a través de eso hemos visto ya experiencias en nuestro país. El año pasado mataron a una persona por un pleito que tuvieron de que el otro no le dio la pasada y bueno, al caso que terminó una persona muerta. Y así, bueno, muchos casos podemos mencionar. Sí. Y esa inteligencia emocional que carecemos lo vemos mucho reflejado, por ejemplo, en los juzgados de familia, en donde hay una disputa entre mamá y papá, ¿verdad? Ya sea por alimentos, ya sea por un divorcio, ya sea por una guardia y cuidado, por patria potestad, y siempre hacen el manifiesto de que lo hago por mis hijos. Y si pensaran sinceramente en los hijos e hijas, y si harían uso, ¿verdad?, de esa inteligencia emocional, no sería necesario llegar a un conflicto. Miren, y eso lo vemos en cada audiencia, en ese juzgado que pasa llenísimo, ¿verdad?, de parejas que llegan por conflictos al final. Y al final, quien lleva las peores consecuencias, ¿verdad?, son los menores. Son los menores, sí. Y yo creo que los adultos, por favor, compórtense como adultos y vean que todo lo que se hacen, porque a veces lo hacen por vengarse el uno del otro, repercute en sus hijos. Y esa pelea constante es tremenda. Catastrófica, para mí es catastrófica, ¿no? Los resultados al final van a ser nefastos y terribles para esos niños que un día van a ser adultos. Sí. Y qué van a pensar y qué van a decir de sus papás, ¿no? Sí, que escuchan las descalificaciones del uno y del otro. O sea, tremendo. Es terrible. Sí, los niños pueden recuperarse de ver o experimentar la violencia doméstica o el abuso. Depende de la situación realmente. Si hay redes de apoyo, si el niño está atendido por una psicóloga o psicólogo, o sea, nadie se cura por sí solo. Tenemos los medios para hacerlo, pero muchas veces carecemos de conocimiento de que existen, o hay los centros de salud, pero están demasiado llenos, no hay capacidad. La verdad que la salud mental en nuestro país no está siendo atendida. Creo que no es un punto de interés para las autoridades. Yo así lo veo, lastimosamente. Hay muy pocos psicólogos y psicólogas en el sistema público. No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un psicólogo, que es realmente, pues obviamente es una profesión que merece también ser respetada, ¿no? No todo es gratuito. Sí, además que la salud mental aquí no se le da importancia. No se le da. Imagínese que ni las aseguradoras lo toman en cuenta cuando de la salud mental depende el clima de una familia. Exacto. El laboral, el familiar, el social, o sea, el ser humano es gregario por naturaleza, entonces siempre vamos a estar expuestos a otras. Desgraciadamente, muchas personas que tienen altibajos o inestabilidad, ¿cuál es el muro de contención? La familia. La familia. Porque es el lugar donde es querido.
porque si va a ir a hacer esas rabietas al trabajo, nos lo vemos. despiden. Sí. Ese es un muro de contención. ¿Cómo podemos estar seguros de que, verdad, nosotros o nuestros hijos estamos preparados para dejar a un abusador? Realmente es un proceso. Ninguna mujer va a tener el tiempo o decir, en tanto tiempo voy a salir de esto. Creo que es un proceso en donde cada mujer se tiene que comprometer, ¿verdad? A llevarlo con amor, con paciencia. Y por eso somos su red, ¿no? En ese momento la psicóloga se vuelve su red de apoyo. Si no tiene familia que la apoye, es mucho más difícil, ¿no? Porque yo tengo que tener a alguien que me respalde y que me diga, tú puedes, mientras esta mujer se va preparando para ella poder alcanzar ese objetivo. Ese hombre se vuelve ese oxígeno para mucho en su vida. ¿Por qué? Porque es así que la somete. Exacto. Y que la limita en poder ver más allá de donde está viendo, ¿no? Sí. Ver ya fuera del túnel, como decimos. Sí. Pero todo es empezar. Todo es empezar, todo es pensar no solamente en sus hijos, porque a veces las mujeres dicen, por mis hijos estoy acá. Sí, por mis hijos no me voy, porque ¿qué voy a hacer después? Recordemos que la mujer entra en un proceso donde ella no se valida, no se reconoce como alguien capaz, no se ve como alguien que si sale de aquí, aunque empiece de cero, va a lograr hacer feliz, porque el hombre le dice, no, es que vos ya no tenés derecho de nada, y eso creo que lo va a ampliar Alejandra, ¿no? O la capacidad de ser la proveedora de la casa. ¿A quién le pertenece el menaje, por ejemplo? Que pues la abogada en su momento lo va a abordar. O cuánto esta mujer tiene derecho de lo que el hombre recibe de su salario. Sí. Estamos ya finalizando el programa. Les agradezco muchísimo la presencia. Creo que ha sido muy enriquecedor haberlas tenido. Sí. Y que quiero que dejen un mensaje de esperanza, abogada. Sí, ok. Bueno, yo enfatizarles, ¿verdad?, de que pueden buscar asesoría, pueden buscar atención legal, pueden buscarnos a nosotras y le vamos a atender de forma totalmente gratuita, porque a veces creemos que cuando buscamos o vamos a iniciar un proceso legal necesitamos de tener un abogado, una abogada, y no tenemos el recurso para hacerlo. Entonces no están solas, mujeres. Ustedes pueden abocarse y pueden recibir la atención que ustedes deseen. Bueno, y de mi parte, me robó la palabra Ale, no está sola, hay muchas personas que podemos apoyarle. Hay organizaciones, ¿verdad?, como las nuestras, que trabajamos realmente para ustedes. Que nuestros hijos e hijas crezcan con amor, creo que es una de las cosas que más debemos de esforzarnos, ¿no? Que es un trabajo nuestro también, claro, pero que si sentimos que tenemos el apoyo, una red sana que nos diga, adelante, tú puedes, es mucho mejor. ¿No? Las animo a denunciar también, si sienten que están en peligro, que su vida está en riesgo, nosotras podemos asesorarla para buscar un espacio de protección en donde su vida pues no corra riesgo, en donde puedan llevar su proceso legal de una manera satisfactoria, ¿verdad? Sin el riesgo de que alguien las amenace y cumpla algo negativo para la vida de ustedes o de sus hijas e hijos. Así es, y por mi parte, pues dejarles también la esperanza de que en el ser humano todo es dinámico, nada está escrito en piedra, que a veces depende de que tomemos decisiones y tomemos decisiones a nuestro favor. Y las mujeres tenemos en nuestras manos, pues generalmente somos las formadoras de los seres humanos. Aunque debería, ahora el padre tiene un gran peso, pero no dejemos de formar, no dejemos de ilusionarnos, pero primero estar bien nosotras para que todo lo demás también esté bien a nuestro alrededor. Bueno, muchísimas gracias. No deje de seguir nuestros programas. Visite las páginas de STV Telebásica en las redes sociales o sintonice nuestro canal. Quiero recordarles que ustedes pueden compartir sus anécdotas y experiencias con nosotras a nuestro correo electrónico escuelaparamadresypadres@stvtelebasica.com.
También en nuestro número de WhatsApp puede enviar sus dudas o consultas y les responderemos el próximo programa. Esperemos poder interactuar con ustedes. Hasta el próximo programa. Mil gracias.